Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Armando Guisos. Pues como ven, aquí estamos otra vez de regreso. Y pues, ¿qué nos tienes preparado hoy? Gente bonita, gente hermosa, aquí estamos de vuelta. Y como bien lo dice Patti, les tenemos para preparar un tamal de cazuela. Bueno, para que puedan disgustar ahí en casa, aprender a prepararlo. Muy práctico, como cualquier tamalito, a donde te lo vas a comer ahí en el mercado, en una cena. Ahorita que está con el auge de los tamales y todo eso, pues aprender a hacer un tamalito y tamaño familiar. Órale, entonces, pues comenzamos, ¿no? Claro que sí, arrancamos. Have a nice day. Aquí estamos y nos vamos de una. Ya tenemos el agua previamente aquí calentándose. A esto es para poner nuestro pollito. Le vamos a poner a nuestro tamal, lo vamos a hacer de pollo, con pechuguita de pollo. Y vamos a dejarle caer a esto cebolla. Tenemos un cuarto de cebolla. Eso es para donde se va a cocer nuestro pollo, ¿sale? Todo tiene que llevar sabor. Tenemos que darle sabor al máximo a todo, a cada una de las cosas que le ponemos. Y le vamos a dejar caer unos dientecitos de ajo, ¿sale? Vamos a machacarlos así. Le vamos a dejar de caer 2 dientes de ajo. Y por acá les presumo que tenemos una planta de orégano, oreganón, o como no sé cómo le llaman en algunas partes, que por cierto es muy bueno. Ha sacado de apuros a mucho con cierta enfermedad, ¿no? Y luego con enfermedades de los bronquios. Y le dejamos caer acá también. Y de una, nuestra pechuga. Ahí va colgando el corazón para todos ustedes. Bueno, dejamos que se vaya cociendo. Volvemos. Uno de los ingredientes principales que va a llevar nuestro tamal de cazuela es el pollito. Pusimos a cocer nuestro pollo, y para realizar el tamal vamos a necesitar para el tamalito 1,5 kilos de masa. Esta masa, cuando tú la pidas allá donde la vayas a comprar, en donde venden pozol, donde sea, tiene que ser masa fina, masa fina. Aquí tenemos 1,5 kilos. Vamos a revolverlo con manteca, 1/4 de manteca y sal. Eso se revuelve y se va amasando. Y para la salsa que vamos a preparar llevamos guajillo. Aquí tenemos, para la cantidad de salsa que vamos a hacer, unos 4 guajillos, 4 tomates rojos de buen tamaño, medianos a grandes, cebolla así, una media cebolla, no entera, media cebolla, dientes de ajo, de 2 a 3 dientes de ajo, laurel, tomillo, orégano y pimienta negra. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos nuestro pollito. No puede ir el pollo sin sabor, así que lo vamos a sazonar con consomé de pollo, aproximadamente una cucharada sopera. Ya les he comentado en otros videos cuál es el de nuestra preferencia, porque la verdad no tiene mucha sal, así que vamos a dejarlo a que se siga cociendo nuestra pechuguita, ¿sale? Y de una nos vamos para lo que va a llevar la salsa de tomate que va a llevar nuestro tamal, ¿sale? Vamos a poner los ingredientes, a poner a cocerlos. Tomate, con cuidado que no nos brinque. Y dejamos caer nuestro tomillo. Miren, esto por lo regular es lo que agarre tus 3 dedos, ¿sale? Para que no se vaya a condimentar de más y salga muy fuerte. Vamos, tomillo, orégano igual, lo mismo, ¿sale? Orégano, pimienta, de unas 8 a 10 pimientas. Y nos vamos con laurel y los dientes de ajo, ¿sale? Y posteriormente, ya como te he dicho, nosotros no tenemos problemas si enviarlo con todo y la semilla, como al final de cuentas lo vamos a colar, ¿sale? Bueno, eso lo vamos a cocer. Posteriormente licuamos ya para tener nuestro puré o nuestra salsita de tomate que vamos a ocupar, ¿sale? De una también nos vamos, ¿para qué? Para preparar, amasar nuestra masita, ¿sale? Aquí tenemos nuestra masa, es 1,5 kilos, ya les había dicho, 1,5 kilos de masa fina, ¿sale? Y esta bolsita tiene medio kilo de manteca, entonces vamos a ocupar 1/4, ¿ok? La manteca de puerco da un sabor muy delicioso, sale muy rico, muy hidratada. Entonces vamos a
a sazonarlo. Vamos revolviendo y se le va a poner sal, ¿sale? Ese también es a tu gusto, lo vas probando, como te he dicho siempre. Prueba para que no se te vaya a salar o a faltarte sal, ¿sale? Vamos a amasar. Bueno, aquí estamos amasando nuestra masita. Para que se nos vaya aguadando más, sacamos un poco de consomé de pollo y le vamos a dejar a caer un poquito de consomé. Este es para que tenga mucho mejor sabor, ¿sale? Ahí le vas tanteando también, que no se te vaya a salir muy aguadita. Bueno, aquí tenemos ya nuestra masita, la masa para el tamal. Y te paso un tip, ahora sí, para todos aquellos que lo vayan a preparar. Un tip que me dio una persona muy especial para mí. El tip es este: para que tu masa veas que ya está lista, haces esto. Quitas, que no se te pegue nada aquí, que no se te quede masa embarrada o algo, no. Esto significa que ya está bien hidratada, bien llena de mantequita. Mira, está bien lista, ¿sale? Bueno, aquí tenemos ya nuestra salsita que vamos a ocupar desde lo que licuamos. Nuestra salsita, miren, tiene un sabor muy rico. Esa es la salsita con la que vamos a hacer nuestro tamalito y lo vamos a envolver con hoja de plátano. Nosotros aquí tenemos una tira de hoja de plátano, ¿sale? Con eso vamos a envolver nuestro tamalito. Vamos entonces de una a empezar, ¿sale? Y vamos. Prácticamente es como lo del lomo, ¿se acuerdan? Y los que no lo han visto, vayan a ver el lomo frío, que la verdad vale la pena que lo aprendan a hacer, porque ese lomito frío tú lo puedes preparar para una botana, como un cumpleaños, fin de año, y en cualquier lado. Esa lomo frío te sale por lo menos unos 400 pesos el kilo, y pues todo lo que te ahorrarías, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya nuestra masa, la vamos distribuyendo. Una camita, ¿sale? Bueno, continuamos con lo de nuestro preparado del tamalito. Ya tenemos aquí nuestra salsa. Mira, la salsita tiene muy buen sabor. Esta igual la pudiste ir sazonando con sal o la puedes con sazonador consomé de pollo, ¿sale? Bueno, entonces nos vamos y vamos troceando. Haz de cuenta como cuando preparan una pizza, ¿no? Si te ha tocado ver el preparado de una pizza y ves que le ponen su salsita de tomate. Bueno, hay que ponerle suficiente, que salga bien rico, ¿vale? Que cubra toda la masa, que cubra toda, absolutamente toda. ¿Vale? Unas orillitas, ¿sale? Lo puedes hacer así, o también posteriormente vamos a estar preparando mole, y para que lo puedas hacer de mole o también de así como lo estamos haciendo ahorita, ¿vale? Y vamos a ir poniéndole pollo distribuido, pollito. Y bueno, si gustas también, como una sugerencia, ponerle aparte del pollito, ponerle un poco de queso. ¿Por qué no? Quesito doble crema. Esto aún le va a dar un toque especial. Es un toque muy rico. Prácticamente como esos tamalitos de chipilín, ¿no? Para los que no les gustan el queso, igual puede ser con puro pollito, ¿no? Sí, puro pollo también. O igual a esta misma masa le puedes agregar chipilín y la salsa y queso, o chipilín, la salsa y pollo, como tú quieras. Y vamos a proceder, vamos a agarrar y a ir tapando, ¿vale? Bueno, aquí tenemos ya nuestro tamalito cubierto. Lo que podemos hacer es también bañarlo de salsita aquí encima, ¿sale? Para que salga mucho más rico. Vamos a bañar la salsa y cubrimos con nuestra hoja de plátano, ¿sale? Compactamos la masa. Recuérdate que la masa tiende a expandirse, entonces esto va a subir, ¿sale?
y ya cubrimos con papel aluminio. Y lo más maravilloso, te vamos a presentar a nuestro bebé, el pequeño Gran Titán, el horno en el cual vamos a estar horneando muchas comidas, costillitas, pollo en barbacoa. Ahorita lo van a conocer. Y bueno, como te decíamos, te presentamos nuestro pequeño Gran Titán. Es una herencia que nos han dejado. Un tanque de gas estacionario que lo hicieron horno. Y aquí ya lo tenemos con fuego. Vamos a meter nuestro tamal de cazuela aproximadamente de hora a hora y media. Hola, pues aquí estamos de vuelta. Acompáñenme, ya llevamos una hora exactamente de que metimos nuestro tamal de cazuela al pequeño Titán, aquí al hornito. Y miren, vamos a realizarlo junto con ustedes. Miren. Miren. ¿No se les antoja? Oye, se ve bien rico. Está rico. Ya llevamos una hora exactamente. Vamos a dejarle unos 15 minutos más. Posteriormente ya para sacarlo y para disfrutar con todos ustedes. Bueno, pues hemos llegado a la culminación de nuestro tamal de cazuela. Ya lo tenemos aquí, ya lo sacamos del horno, miren. Aquí lo dejamos enfriar tantito, pero todavía no sé si se alcanza a ver que, le llegue un poquito el olor. Se ve bien rico. Mire, ahorita ya vamos a ir con la disgustación. Bueno, y con esto hemos llegado ya a la culminación de nuestro tamal de cazuela y vamos a disgustar junto con todos ustedes, pero como siempre primero las damas. Espero se decidan, anímense a hacerlo, muy práctico y fácil de hacerse. Rico. ¿Se acuerdan que le pusimos quesito? Y el quesito le da un sabor muy rico. Está bien fuerte el sabor a queso, bien jugoso, no salió seco, salió bien por la manteca, me imagino, ¿verdad? Por la mantequita, la salsa, salió pero bien de todo. La verdad muy rico. Ahora que está el auge de los tamalitos, anímense y con un cafecito. Sí, es más práctico porque ya no estás ahí envolviendo que uno por uno. Ya así lo haces solo en un solo traste. Así es. Y ya para toda la familia. Es bastante práctico. Así es. Anímense. Nos llevó del tiempo de cocido hora 15. Es en el pequeño Titán, en el horno que tenemos. Así que, bueno, con esto llegamos a la culminación de este video, del tamal de cazuela. Espero que les haya gustado. Que ahora sí que si te gustó, danos like, comparte. Suscríbete también para que también nos siga compartiendo más recetas al manito. Te llegue la campanita, ¿vale? Así que tu corazón de... no sé quién eras. Bueno, cuídense mucho, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones y ánimo, no estamos solos. Gracias. Hasta la próxima.